Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Cristina Toledo y para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo con todos y todas ustedes. Antes que nada, me gustaría agradecer muchísimo a la UTEL por esta gran oportunidad que me da de compartir con ustedes un tiempito pequeñito, una horita de mi tiempo para poder compartir algo de mi conocimiento, algo de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años y sobre todo algunos pues algunas experiencias que he podido recuperar durante todos estos años de trabajo. Les comento un poquito, yo soy comunicadora e investigadora de profesión, llevo ya en la labor más o menos alrededor de unos 11 años y soy profesora y empresaria por vocación. La verdad que las dos cosas me gustan mucho y espero pues que este espacio sea lo más entretenido posible para ustedes, porque algo es cierto y es que lo que no emociona es mera información, así que espero que realmente resulte de interés y que sea bastante nutritivo para todos ustedes este pequeño espacio que voy a compartir. Me gustaría saber, antes de comenzar, desde dónde nos acompañan para pues saber con quiénes contamos. Tengo entendido que la universidad tiene presencia en Colombia, sé que también están en Ecuador, en Perú, en Chile, así que me gustaría saber desde qué países nos están acompañando, así que voy a dar un par de minutitos para que las personas puedan ir comentando y vayamos viendo desde qué lugares nomás nos están acompañando. Ah, qué bien, miren, nos acompañan desde Ecuador, mi país de origen, qué bueno, un saludo para la gente de Ecuador y desde Colombia también, qué grato, un país que le tengo muchísimo cariño también, qué bien, desde Ecuador, genial, qué espectacular, qué bueno saber que tenemos gente de por allá. Bueno, yo les cuento, yo estoy aquí en España ahora mismo. Y bueno, para hacer esta charla he podido recopilar varias experiencias, como les digo, he conversado también con algunos de mis colegas que me ha servido muchísimo para poder entrar en esto que es tan importante que yo he denominado la charla de hoy, la he denominado liderar dialogando, la importancia de la gestión de comunicación interna en tiempos de COVID. Sí, porque yo creo que hoy más que nunca es muy importante saber cómo gestionamos y cómo comunicamos y cómo conectamos emocionalmente con estos públicos que son muy, muy importantes para una empresa, para una compañía, para una organización, ¿sí? Y miren, y desde México también nos saludan, ¿ah? Qué lindo país, estuve ahí hace algunos años y la verdad es que quedé enamorada, tienen un país precioso. Pero bueno, entrando en materia, señores, para no alargarnos un poco más con esto, siempre me gusta partir de una base, ¿sí? Y es el tema de poder dar como unos significados de ciertas cosas para podernos entender. ¿Por qué llamé a esta charla Liderar Dialogando? Y para mí es importante definir qué es esto del diálogo, ¿sí? Porque el diálogo, según la RAE, es una discusión o un trato que lo que busca es llegar a un acuerdo. Básicamente de eso, poder llegar a un acuerdo. Y ahora en época de pandemia creo que es algo que es muy importante y es realmente fundamental en una compañía. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, además creo yo de valorar lo esencial, que puede ser la familia, la salud, el bienestar, los amigos, es la importancia de poder gestionar una comunicación interna dentro de todo lo que son las compañías y las instituciones públicas y las organizaciones del tercer sector. Yo recuerdo más o menos que por ahí en el año 2013 realicé una investigación en donde yo buscaba saber y conocer la percepción
de los líderes de las organizaciones en cuanto a la comunicación interna, ¿no? Y la función del comunicador y del relacionista público dentro de la función de una compañía. Y era triste saber que para las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, este rol no era tan importante. Sí, era algo que podía estar como no. En algunos casos se lo podía externalizar y en otros simplemente no era relevante. Saludo a mi gente linda de Perú, que veo que también se han conectado. Muchas gracias por estar aquí en este espacio que estamos compartiendo. Y bueno, ante esto me ha entristecido más saber que esta situación no ha cambiado, ¿sí? O sea, son pocas realmente las empresas que han hecho conciencia de la importancia de contar con un departamento de comunicación interna y que trabaje de la mano con recursos humanos, sobre todo ahora en esta época de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Es interesante saber y comprender porque este COVID lastimosamente llegó sin avisarnos, ¿verdad? Fue algo inesperado que el rato menos pensado apareció y esto nos ha hecho comprender lo importante y lo necesario no solamente de contar con un plan de contingencia, con un plan de crisis, sino también con un plan de comunicación interna, ¿sí? Porque es importante que la casa se encuentre en orden. Si la casa no está en orden, lastimosamente, todas las cosas van a ir saliendo mal. Se dice mucho, ¿no? De que es importante que la cabeza esté bien para que el resto de las cosas salgan de forma correcta. Entonces, ante esto, es importante entender esta situación porque cuando no se tiene un plan de crisis, cuando no se tiene un plan de contingencia, es muy difícil poder superar este tipo de situaciones que son inesperadas. Yo creo, y conversando con algunos colegas, yo les decía que para mí el 2020 o el 2020 es la era del apagón analógico, les decía yo, ¿no? Y es como llegó el año en donde realmente movió el piso a todos en el tema tanto de empresa, en el tema de instituciones públicas. Yo creo que ha sido un año personalmente lleno de cosas muy positivas, pero también de mucha crisis económica, de muchísima incertidumbre, de cambios inesperados y sobre todo creo yo que ha sido muy complicado el tema de las empresas, el poder ser resilientes, ¿no? Y tener esta capacidad de adaptarse a estos cambios bruscos a los cuales nos ha forzado esta pandemia. Lastimosamente, a raíz de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, surge esta necesidad de subirse en esta onda digital, ¿no? O sea, de subirse a la era de la innovación digital y a la transformación de las empresas. Y lastimosamente esa fecha es hoy, es ahora, no puedes dejarla para después, porque el momento que tú dejas pasar esto, simplemente te quedas fuera, no eres competente, no estás al alcance de las necesidades de lo que te exige el mercado y como no tienes cómo responder ante esto, quedas fuera. Entonces es más o menos como esto era una oportunidad o un certificado de defunción para muchas de las compañías. Y esto es triste, pero es una realidad que la hemos vivido. Entonces ante esto creo que es muy importante hacer conciencia de esta situación y saber que hoy por hoy el tema de la tecnología es algo vital, es algo fundamental de lo cual las empresas tienen que estar conscientes, ¿sí? Esta situación ha puesto a prueba esta capacidad de supervivencia de las diferentes compañías, de las diferentes empresas. Y hay algunas que han sabido aprovechar esto, ¿no? Y su nivel de resiliencia, como yo les decía, les ha permitido sobrevivir. Sin embargo, sí hay algunas antiguas estructuras que lastimosamente se han destinado al fracaso. Y esto es más o menos así como la teoría de Charles Darwin, ¿no? O sea, aquí tú sobrevives si es que tú eres apto, si es que tú eres el más fuerte, si tienes esa capacidad de poder adaptarte a este medio, ¿no es cierto? Y poder realmente sobrepasar este bache. En mi experiencia les puedo decir que es muy importante poder estar a la vanguardia de las exigencias que tiene el mercado. Si el mercado evoluciona de manera súper ágil, súper rápida, y uno como empresario tiene que estar muy atento y saber
medir estas situaciones y saber cómo nos vamos a sobreponer y saber entender, saber leer estas cosas, ¿no? Para esto yo soy muy creyente del tema de la investigación. Sé que el tema de la investigación de mercados es sumamente importante porque solamente así nosotros vamos a poder tener un panorama consciente de qué es lo que está pasando y nos vamos a poder anticipar justamente a ciertas situaciones, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, el tema de poder adaptarse, de que nosotros estemos listos para gestionar este cambio y poder brindar una atención a los clientes que ellos realmente necesiten. Por otro lado, se han dado muchos casos en donde, por ejemplo, altos mandos, alta gerencia toman decisiones, en muchas ocasiones sin consultar incluso a los mismos colaboradores de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, qué es lo que ellos ven con el cliente, que esto me parece súper importante. Normalmente los colaboradores que están en contacto con el cliente tienen información de primera mano, tanto de los clientes, y ellos a su vez dan información de primera mano hacia los clientes, ¿no? Y en este sentido creo que hay empresas que antes de poder hacer una determinada inversión o implementar un determinado plan, es importante compartir estas decisiones o estas planificaciones que se tiene con todos los colaboradores, porque muchas veces de ellos podemos tener ideas que sean muy creativas, que sean acertadas y que nos ayuden realmente incluso para mejorar el plan o anticiparnos a ver si eso que estamos planificando sirve o no para lo que nosotros queremos hacer. Ha sido penoso ver algunos ejemplos, casos de estudios en donde se implementan muchas de estas ideas que en algunos casos con la mejor intención del mundo, pero lastimosamente a la hora de implementarlas no funcionan de la manera que se esperaba o la manera que se quisiera, debido a que no se realizó esa investigación previa, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes esa base, cuando tú no conoces qué es lo que la gente necesita realmente, es difícil acertar con ese plan que uno, con la mejor intención del caso, lo pueda intentar hacer, ¿sí? Y por otro lado, también es importante, creo yo, alzar la bandera en este sentido, indicando que así como la marca es el activo más importante que puede tener una empresa, una compañía, una organización, una institución pública, creo que también la empresa no es ni será ni podrá trabajar sin los colaboradores, ¿sí? Por lo tanto, el público interno hoy por hoy es una cosa sumamente importante, son muy valiosos. Como les decía, ellos están en contacto directo con los clientes y en muchas ocasiones son ellos los que conocen qué es lo que está pasando y cuáles son las necesidades que tiene este cliente. Por eso es súper importante aprender a dialogar liderando con ellos, ¿sí? ¿Y cómo lidero dialogando? Escuchándoles. ¿Y cómo escucho? Investigando, conversando con ellos. Y aquí es interesante, ya voy a profundizar más adelante porque es verdad que los números seducen y es verdad que los números gustan muchísimo y que las encuestas son de muchísima utilidad. Sin embargo, no es lo único que se puede utilizar. Ante esto es muy importante tener, por ejemplo, también espacios un poco más colaborativos, espacios de conversación como lo son los grupos focales, porque solamente es ahí donde uno puede profundizar realmente en la percepción que tienen las personas, que ya voy a hablar un poquito más detalladamente del tema. Antes de proseguir, a mí me gustaría hacer aquí un paréntesis y enfatizar en algo que me parece que es bastante interesante acerca de un estudio que encontré del estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia que vivimos, ¿no? El Observatorio del CAF del Ecosistema Digital en abril de este año publica un estudio bastante interesante que indica algunos datos, dentro de los cuales les quiero contar, por ejemplo, el tema de la penetración de Internet en Latinoamérica. Me pareció muy interesante para analizarlo, ¿no? Y ver cómo nosotros hemos ido evolucionando ante este aspecto. Por ejemplo, veía yo en Colombia del 2018 que tenían una penetración de Internet del 66.68, para el 2020 estaban en el 76.47.
¿sí? Luego tenemos Ecuador, que teníamos un 60.67% en el 2018 y al 2020 tenemos el 68.09%. Tengo otro dato también interesante de México, por ejemplo, que al 2018 tenía el 65.77% y ahora en el 2020 tiene un nivel de penetración del 69.79%. Perú también, por otro lado, tenemos que comenzó en el 2018, pues desde donde nace este estudio, con un 52.54% y actualmente está en un 61.08%, ¿sí? Estos datos son interesantes y me parece que deberíamos asimilarlos un poquito más porque creo que pueden mejorar, ¿no? O sea, el nivel, creo que el tema tecnológico todavía puede profundizar de mejor manera, puede hacerse mejor. Es verdad que hay muchas empresas que aún están muy resilientes a ese tema. Ahora hay mucho esta onda de incluso en temas de responsabilidad social corporativa, de ser empresas cero papeles y trabajar, qué sé yo, en cuanto a temas tecnológicos, trabajar desde la nube o trabajar desde plataformas digitales como redes sociales corporativas, que son incluso hasta más amenas y más colaborativas, pero las personas aún tienen cierta resistencia. Y lo interesante de esto es que muchas veces esta resistencia no viene desde los colaboradores, porque a lo mejor ellos están como emocionados o estarían dispuestos a estar dentro o a participar dentro de estas plataformas, sino que muchas veces esto depende de los mismos dirigentes, los directores o la alta gerencia que no le ven como la necesidad o la importancia de poder migrar a estas plataformas, ¿no? Entonces, como les digo, es muy importante hacer este cambio y este proceso de adaptabilidad. Luego veía otras cifras que me parecieron sumamente interesantes y es un cuadro de indicadores del uso de plataformas digitales en este año, ¿no? Y aquí veía, por ejemplo, datos en 4 aspectos que me parecieron importantes. El primero, el uso de Internet para las APPs de la salud, uso de Internet para apps educativas, la densidad de plataformas en fintech y la intensidad de comercio electrónico, y que eso me pareció como muy interesante. Entonces veía, por ejemplo, en Colombia, en cuanto al tema de las APPs de la salud, están en 6.79, en apps educativas está en un 50.73, en la densidad de plataformas de fintech está en un 2.36 y en la intensidad de comercio electrónico en un 6.15, ¿sí? Vemos que en Ecuador, por ejemplo, estos datos varían un poco. El uso de Internet para apps de la salud es el 3.97. En Internet para apps educativas está en 9.09. La densidad de plataformas fintech está en 1.14 y la intensidad de comercio electrónico de 3.29. En México también podemos ver que está en 4.44 el tema del uso de las APPs de salud. El uso de Internet para apps educativas está en 48.19. La densidad de plataformas de fintech está en 0.57 y la intensidad de comercio electrónico está en 4.57. Finalmente vamos a ver los datos de Perú, que el tema del uso de las apps para el tema de la salud está en 5.56. Las apps para educación están en 52.35. La densidad de plataformas de fintech está en 2.46 y la intensidad de comercio electrónico en 1.86. Como vemos, son cifras que tienen datos bastante interesantes, ¿no? Yo creo que todavía hay oportunidades de mercado bastante interesantes, cosas que se pueden hacer, se pueden hacer muchas cosas todavía aquí y creo que es la oportunidad que tienen las empresas de hacer como este salto tecnológico, ¿no? Y migrar ahí. Eso me parece interesante por el momento. Luego también les comento que toda esta situación, cuando llegó la pandemia, yo hablaba con algunos colegas y también con algunos dueños o gerentes de empresas que conozco. Y claro, la pregunta del millón era, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque llegó la pandemia, esto apareció
Fue de la noche a la mañana, nadie estaba preparado. Creo que incluso aquí en España, yo recuerdo cuando llegó este tema, se escuchaba por diciembre del año pasado que había sucedido este tema en China, pero tampoco es que se lo veía, se lo tomaba tan en serio hasta que realmente ya esto se empezó a expandir, se empezó a globalizar. Y claro, esto ocasionó una crisis de comunicación terrible, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel externo, porque la participación de personas que intervienen en el proyecto de una empresa se entiende como una estructura flexible, que se puede mantener de pie, ¿no? Pero para ello es necesario que la implementación de un modelo de comunicación que sea tanto vertical como horizontal. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque primero, los altos mandos tienen que estar de acuerdo en lo que van a decir, en el mensaje que van a obtener, ¿no es cierto? Tienen que tener toda la información posible para poder descender o cascadear esta información a las personas que tienen a su cargo, porque pueden surgir muchas preguntas. Y aquí es interesante entender cosas como, por ejemplo, casos que veíamos con colegas, ¿no? Sucedía que nos encontrábamos con colaboradores que no tienen información. Esto a su vez ocasiona una situación de muchísima incertidumbre. La incertidumbre a su vez genera una crisis de comunicación que es muy grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a darse el típico que el teléfono dañado o el radio pasillo, la gente empieza pues a lucubrar cosas, empiezan a imaginar cosas y no sabemos realmente qué es lo que pueda suceder. Entonces, ante esto es una situación muy compleja que las empresas empezaron a vivirlas, ¿no? Esto a su vez desencadena ya en un mal clima laboral porque la gente no se siente a gusto realmente trabajando en una empresa así, y finalmente esto tiene un impacto directo en los resultados de la compañía, que también lastimosamente los clientes lo empiezan a notar, ¿no? Entonces, ante esto tengo como algunas recomendaciones que yo haría aquí a los futuros comunicadores internos o bueno, a los colegas, porque esto es a lo que conversaba yo en estos días mientras elaboraba esta conferencia. Y entre ellos veíamos que es súper importante que exista una comunicación clara, una comunicación precisa y una comunicación concisa. Eso es sumamente importante, ¿sí? Por otro lado, es muy importante elegir los destinatarios, ¿sí? Si bien es cierto, no todo el público tiene que enterarse de todo. Sin embargo, como les decía anteriormente, las gerencias, los altos mandos sí deben estar informados de todo lo que sucede. ¿Sí? Porque puede ser que en algún punto alguien les haga una pregunta y necesitan anticiparse a tener estas respuestas. Y en caso de no tenerlas, pues decirle, mira, ser honestos, porque la verdad es muy importante en estos casos. Es decir, la verdad es que desconozco esa situación que tú me estás preguntando, voy a tomar nota de ella, voy a consultar y lo que voy a hacer es voy a conversar con el presidente, el gerente de la compañía, voy a hacer llegar esta pues situación que tú me comentas y te daré una respuesta, ¿no? Y en verdad hacérsela llegar, porque si no son cosas que se pueden quedar en el tintero. ¿Qué hacemos con esto? Es hacer primero que la gente se siente escuchada. Sentimos empatía, ¿no es cierto? Es decir, mira, te entiendo, te comprendo tu situación, no tengo la respuesta, voy a preguntar para ver qué se puede hacer ante esta situación que tú me estás comentando, ¿no? Y bueno, y finalmente, en este punto creo que es importante hablar sobre la importancia también de poder contar con un plan de crisis, ¿no? Un plan de crisis que determine algunas variantes. En primera instancia, los actores que deben intervenir en esta crisis, ¿no? Y estos actores es muy importante que hayan atravesado, que hayan tenido un proceso de entrenamiento de vocería, ¿sí? Porque, miren, es impresionante, pero hablaba yo con muchos de mis colegas y me decían, mira, es que los líderes para los cuales yo colaboro, para los cuales yo trabajo, no están dispuestos a hablar, no están dispuestos a dar la cara, o son tímidos, no les gusta hablar, pero lastimosamente el tema de dar una voz y darle un rostro a la comunicación hace mucho más cálido el mensaje, genera mucha más empatía, genera un vínculo, genera esa relación que en esta situación de incertidumbre es muy necesaria, ¿sí?
Y ante esto, miren, es importante porque yo puedo, como les decía, mostrar empatía, reconocer y visibilizar el trabajo que realizan los colaboradores, que eso es sumamente importante, y generar lazos de confianza, ¿sí? Aquí hay otras situaciones también que se dan y que me parece muy interesante ponerlas sobre el tapete, y es que tenemos también que aprender a visualizar quiénes son esos líderes que de pronto no están dentro de las altas gerencias, de las jefaturas o del área de supervisores, ¿sí? Porque puede ser que yo tenga simplemente una persona que tenga poder de convocatoria entre sus compañeros, que genere confianza, que sea escuchado por la gente que tiene a su alrededor, que conecte emocionalmente con sus colaboradores, con los que tiene alrededor, y que evidentemente, que eso es un tema también muy importante, que abandere los valores de una compañía. Eso es sumamente importante, ¿sí? Yo, ¿por qué insisto mucho en esto? Porque lastimosamente lo peor que se puede hacer ante una crisis es quedarse callados, no decir nada, porque el silencio también comunica y comunica mucho. Es una forma también de evadir, ¿no? El hacerme quizás de la vista gorda. Han habido muchísimos casos que los hemos podido vivir con colegas en donde lastimosamente se ha desvinculado mucha gente de compañías, muchas veces sin siquiera explicarles la situación, o incluso reducción de salarios sin explicar qué es lo que sucede. Entonces, claro, también hay que entender esa postura en la que está el dueño de la empresa, el gerente o la persona que está desde el lado de la dirección, ¿sí? Porque claro, muchas veces lastimosamente el presupuesto no da, porque a lo mejor no contaban con los ahorros suficientes para una crisis, para poder gestionarla, etcétera, etcétera. Pero ante esto es importante comunicar, decirle a la gente, mira, esto sucede, lastimosamente no contamos con el presupuesto que esperaríamos y por lo tanto voy a tener que lastimosamente prescindir de tus servicios, ¿sí? O explicarles que va a haber algún sistema de reducción de salarios por un tiempo determinado, qué sé yo. Pero lo importante es hablarlo, decirlo, ser empático, hablar con la verdad, que eso es súper importante. Yo creo que ante esto es sumamente importante poder saber que la verdad y la transparencia, creo yo que en estos temas de comunicación y crisis son sumamente importantes. Tener empatía ante todo, saber que estamos hablando con personas, que cada persona tiene y vive una realidad, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que todos han asumido la pandemia tal y como la hemos asumido nosotros, y no es así, porque cada persona es un mundo. Y eso es sumamente interesante comprenderlo y entenderlo. Voy a profundizar más adelante de eso, pero es increíble. Cada persona ha vivido y asumido la pandemia de una forma completamente distinta, porque cada uno vive una realidad diferente, ¿sí? Y los trabajadores son personas de carne y hueso, así como nosotros, con problemas reales y en algunos casos unas situaciones verdaderamente difíciles o extremadas. Entonces, ante esto, es importante que los mensajes que nosotros vayamos a transmitir sean claros, que ellos sepan cuál es la hoja de ruta que va a seguir la compañía, la empresa, la institución pública. Saber decir, sí, estamos en una crisis, la situación es esta, contarle a la gente cómo está, decir, pero bueno, ante esta situación, el plan, la planificación, la estrategia, lo que vamos a hacer ahora es esta. Y que ellos puedan saber, que ellos puedan conocer qué es lo que se va a hacer, cómo es lo que se va a gestionar desde el lado de la compañía, ¿no? Cómo se ha planificado. Y creo que aquí también es muy importante dar también mensajes motivacionales, ¿sí? No quedarse solamente en el plano informativo, ¿no? Porque yo creo que aquí, y es verdad que muchas veces, y depende mucho de la cultura de la compañía, hay mensajes que suelen ser muy fríos, ¿no? Entonces, estimados colaboradores, les informamos que ¿no? Pero podemos ir un poco más allá. De hecho, ahora y con las redes colaborativas se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes utilizar emojis, puedes hacer un montón de cosas, darle como un poco más de
de sentido al mensaje, no hacerle un poco más sentido, un poco más emocional. Si me preguntan, creo yo que incluso un video es muchísimo mejor porque tú le puedes ver a la persona o hacer una transmisión en vivo, que se puede hacer una videoconferencia con estas redes colaborativas, en donde los gerentes, los presidentes de las compañías pueden hablar con la gente y pueden explicarle esto, ¿no? Es importante saber cuál es el tono de los mensajes que se va a decir, el público al que nos vamos a dirigir, porque evidentemente el mensaje puede que sea el mismo, pero de qué forma voy a llegar yo a mis diferentes stakeholders que yo tengo dentro de mi público interno, ¿no? Hacer una selección y un filtro de estos mensajes. Y creo que aquí es muy importante saber también que ante esta situación de crisis, el Departamento de Comunicación Interna tiene que trabajar de la mano con dos departamentos que son fundamentales. El Departamento de Recursos Humanos y a su vez también el Departamento de Tecnología. ¿Por qué? Porque se necesita realmente tener esta sinergia, hacer como este clic, ¿no? Entre estos departamentos y entre los tres, hacer una buena estrategia que permita llegar y alcanzar de la mejor manera a estos públicos que hemos mencionado, ¿no? Y aquí creo yo que hay como una fórmula más o menos que yo la he planteado para esta conferencia, no es que sea la única, simplemente que es una que me gustaría dejar la consideración de ustedes, y es que creo que la suma de un buen plan estratégico de comunicación interna, más una gestión adecuada de procesos, porque ahora más que nunca es muy claro y es muy importante, tener una claridad absoluta de cómo van a funcionar esos procesos, quiénes van a ser los responsables, cómo vamos a medir esos procesos, a quién vamos a reportar, etcétera, dan como resultado un buen clima laboral. Sí, son cosas que yo creo que son muy, muy, muy importantes. Y para eso es importante, creo yo, el poder, como yo les decía, practicar la escucha activa. ¿Sí? Y aquí es donde voy a profundizar un poco acerca de las percepciones que yo decía hace un momento, ¿no? Es importante poder escuchar para dar soluciones concretas. Yo creo que eso es muy, muy importante. Es importante recordar que aunque la realidad que vivimos, ¿sí? La realidad es una sola y la realidad es objetiva. Sin embargo, para cada persona, según la percepción que tenga, va a tener su realidad. Sí, va a tener su visión de las cosas. Entonces, partiendo de esto, es la típica imagen, ¿no? que se suele tener de dos personitas que el uno ve un 6 y el otro ve un 9. Ninguno está equivocado. Cada cual tiene una percepción. Entonces, en función de eso, yo tengo que ser empático y saber dar una lectura de esto, ¿sí? Saber yo cómo voy a gestionar esta situación. ¿Por qué? Porque las percepciones lastimosamente suelen ocasionar crisis, suelen ocasionar problemas, y es por ello que es importante prestarles atención y no solo quedarnos con el resultado numérico de las encuestas. Por eso yo les decía al inicio que aunque los números seducen y los números son buenos, yo no estoy en contra de las encuestas. De hecho, me parece que son muy importantes. Pero sí creo que también es de vital importancia aterrizar eso o complementar eso con un estudio de carácter un poco más cualitativo, entendido como pueden ser entrevistas, pueden ser grupos focales, en donde sean espacios de diálogo, donde yo pueda profundizar esos resultados que me han dado las encuestas, ¿no? Entonces, creo que también es interesante, como yo les decía, entender que los colaboradores van a ser la primera fuente de información a los clientes, y los clientes van a acudir a ellos para preguntarles cualquier cosa. Y si tenemos unos colaboradores que no están bien informados, ¿qué imagen vamos a proyectar a los clientes? Entonces todo es como un ciclo, ¿no? Y por eso es importante que nosotros podamos compaginar y tener un correcto plan de comunicación interna que nos permita realmente ir concatenando todos estos aspectos y haciendo que la crisis se vaya aplacando, ¿no? Ante una situación de riesgo, yo creo que es bien importante tener en consideración 3 aspectos, ¿sí? Primero, que no todas las personas perciben el riesgo de la misma manera. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Depende mucho de la edad, depende de la formación de las personas, puede ser también de la experiencia, del entorno que estén viviendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es importante el tema de la conexión emocional con la gente.
Sí, es muy importante entender y asegurarse de que ellas nos están prestando atención, que eso es bastante realmente, y saber que podemos llegar a tener un cierto nivel de credibilidad con las personas. Y si de pronto nosotros no tenemos toda la información que esas personas quieren recibir, pues entonces apalanquémonos de un tercero, de un experto en el tema o en la temática, para poder conectar y poder llegar a ellos, ¿sí? También es importante entender que los riesgos generan miedos, ¿sí? Eso es normal, eso suele pasar. Y esto ocasiona que las personas nos volvamos muy emocionales y cuando estamos emocionales no sabemos cómo gestionar la situación. Por lo tanto, dejamos de escuchar. Entramos en pánico y perdemos la escucha, no queremos saber nada. Como esta película de Inside Out, el miedo empieza a revolotear por la cabeza y no sabemos qué hacer, ¿no? Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ser muy empáticos. Me van a escuchar hablar de la empatía muchísimo, pero créanse que es una cosa sumamente importante para gestionar el tema de crisis. El tema de la empatía es fundamental. Y, por lo tanto, para yo ser empático, necesito escuchar a la persona. Por eso la importancia de poder investigar qué es lo que sucede realmente con mis audiencias, ¿no? Por otro lado, también es importante saber que mientras más calma se demuestre por parte de las altas, de los altos mandos o de la alta gerencia, nuestra audiencia va a estar más tranquila, ¿sí? Porque yo le voy a transmitir esa calma, le voy a transmitir esa paz. Y por otro lado, creo que es muy importante aprender a entender el riesgo, que esa es una de las cosas más complicadas. Y aquí actúan dos factores que son muy interesantes. El primero es el tema de la familiaridad y el segundo es el tema del control, ¿sí? Es interesante porque hay miedos, hay riesgos que nos resultan familiares. Y como nos resultan familiares, son conocidos. Por lo tanto, no nos causan angustia, no nos causan ansiedad porque los conozco, sé a qué me estoy enfrentando, ¿sí? Y por otro lado, el tema del control, cuando las personas sabemos que podemos controlar algo, estamos tranquilos. Entonces, son factores que hay que tenerlos en consideración al momento de poder entender el riesgo, ¿sí? Así que bueno, como les decía, una de las mejores formas para poder escuchar a los colaboradores es investigar. Investiguen mucho, hablen con ellos, conversen, es una de las mejores formas de hacerlo. Se pueden hacer de muchas maneras, si es que ustedes pueden hacer grupos focales, si pueden hacer entrevistas con supervisores, gerentes, me refiero a mandos medios, ¿no? A saber, bueno, cómo se sienten tus supervisados, cómo se sienten los colaboradores que tienes a tu mando, para saber cuál es su percepción. Y luego conversar con estos colaboradores para después poder entrelazar esta situación, ¿no? Y ver cuáles son las mejores alternativas que la empresa puede tomar para poder subsanar este tema de una crisis de comunicación, ¿no? En muchas ocasiones es interesante saber cómo los colaboradores pueden ser quienes aporten ideas que suelen ser muy creativas e incluso bastante efectivas para ayudar a mejorar las actividades de una compañía. Por eso creo yo también que es muy importante prestarles atención, escuchar qué es lo que ellos nos pueden decir. También de esta forma creo que se puede asegurar que la alta gerencia conozca cuál es la opinión de sus colaboradores. Esto es súper importante. Como ya lo he mencionado, son normalmente quienes están en contacto directo con los clientes y de igual manera los colaboradores van a conocer qué espera la alta gerencia de ellos. ¿Sí? Entonces y de esta manera cerramos este ciclo de comunicación, ¿no es cierto? Porque ya dejamos en claro los dos aspectos importantes que se quiere llegar. Es verdad que ahora, como les decía en un inicio, hay muchas empresas que han optado por trabajar con esto de las redes sociales corporativas o las redes sociales empresariales. Son espectaculares, son excelentes, de hecho yo estoy a favor de ellas y me gusta muchísimo. Sin embargo, sí es importante saber que no son mágicas. Sí, eso es algo que a mí me resulta muy importante aclararlo, porque en esta etapa digital muchas empresas han optado por dinamizar sus procesos de comunicación con la ayuda de herramientas como Slack, Teams, Yammer, Workplace de Facebook, y etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy importante que estas redes necesitan tener una estrategia también. Necesitan tener un contenido que conecte emocionalmente con la gente, necesitan tener un contenido que aporte al trabajo de los colaboradores del día a día.
Eso es algo muy importante porque las personas que están dentro tienen que estar dispuestas a dinamizar la red y a participar, si no se vuelve una red muerta, una red que no realmente no va a volverse productiva. Entonces, si a mí me preguntan, realmente es una opción muy buena, ayuda a mejorar muchísimo la comunicación interna, porque con una buena estrategia el proceso se vuelve muchísimo más ameno, amigable y sobre todo yo creo es que hace la comunicación muchísimo más cercana. Y eso creo yo que es una de las cosas que me gusta más. Incluso la posibilidad que se tiene de que los dueños de grandes multinacionales se contacten con todos sus colaboradores a nivel mundial, ¿no? Y además en tiempo real. Antes era prácticamente un sueño, o sea, ni pensar en eso. Pero estas plataformas hoy en día permiten hacerlo, permiten que los gerentes, los dueños se puedan conectar, puedan hablar con la gente. Entonces, yo creo que dentro de ciertas ventajas que ofrecen estas redes, que me parece que son unas excelentes aliadas para el tema de la gestión de la comunicación interna, dentro de eso puedo destacar el tema del trabajo colaborativo, que creo que hoy en día es sumamente importante, la coordinación de proyectos, que eso también me parece que es una cosa bastante interesante, la comunicación multidireccional, pero además que es segmentada, porque yo puedo trabajar por grupos y saber qué voy a decir a qué grupo, ver cómo se gestiona el crecimiento de la productividad de la empresa, de la compañía. Es un excelente canal para motivar al personal. Hacerlo de forma privada o de forma grupal creo que es un espacio bastante importante para poder hacerlo, incluso para hacerle reconocimientos, que felicitar al personal, que siempre eso es importante, para compartir talentos. Hay gente que en empresas y en compañías que muchas veces tienen hobbies que uno muchas veces desconoce, pero es un espacio interesante en donde se pueden gestionar este tipo de contenido, ¿no? Tenemos también la oportunidad de generar un canal de información formal y verdadero en el cual nosotros podamos desmentir todo este tipo de fake news o cosas que se den, porque lastimosamente en tiempo de crisis es algo que es muy común, el tema de rumores y tal. Que se pueda gestionar un contenido que dé valor al trabajo de las personas. Esto también me parece sumamente importante. Convocar también la participación de los colaboradores, apelando siempre a los valores y al propósito de la organización, o que no se salga del marco del cual la compañía quiera trabajar. Dar valor también a los pequeños logros, que eso también es importante y es parte de la motivación. Y comunicar positivamente y de forma sostenible, ¿sí? O sea, hacerlo ya un tema del día a día, hacerlo constante, hacer una agenda, marcar exactamente cuándo vamos a decir y qué clase de contenido vamos a comunicar. Pero para esto también creo yo, y esto es el último punto que tengo para compartir con ustedes, y creo que es muy importante, y es que los líderes hoy en día debemos ser mucho más humanos y mucho más conscientes. Yo creo que la pandemia ha sido una época que nos ha permitido reflexionar sobre muchas cosas, ¿sí? Creo que es muy importante este despertar de la conciencia que se está dando en este tiempo. Los líderes, antes, no sé, bueno, es un tema ahí un poco complicado dependiendo de la coyuntura donde se viva, ¿no? Porque en muchos lugares me dicen, no, es que yo lo que tengo es un jefe, no tengo un líder. No, yo estoy súper contento porque lo que tengo no es un jefe, es un líder, ¿vale? Estos dependen de percepciones. Sin embargo, sí creo que los colaboradores, como les decía en un inicio, son humanos, son de carne y hueso, son madres, son padres de familia, son esposos, son esposas, son hijos, hijas, y cada uno tiene sus necesidades, ¿sí? Y aunque estemos en la modalidad del teletrabajo, que es como muchos de nosotros hemos tenido que hacer en este tiempo, creo que es importante saber que existe un tiempo o un calendario para todo, o sea, una agenda para todo, para trabajar, tiempo para la familia, tiempo para descansar y tiempo para desconectar también. Y eso es sumamente importante. Un claro ejemplo de esto son los padres y madres de familia que durante esta pandemia, además de todas sus actividades laborales, han tenido que realizar actividades domésticas, han tenido que sacar dotes de profes y poder ayudar a sus hijos en esta etapa de escolarización.
Entonces, resulta que muchos de ellos terminaban trabajando muchísimas más horas, ¿no? Algunos me decían, oye, es que yo ya no trabajo las 8, trabajo 12 horas diarias. Entonces, creo que ante eso también es importante ser un poco más flexibles, ¿no? Decir, oye, no puedo exigirle tanto porque tengo que entender también qué es lo que está viviendo mi colaborador desde el otro lado. Entonces es importante ser un poco más empático en este aspecto. Miren, se ha escuchado muchísimo incluso de temas de violencia intrafamiliar que se está viviendo. Entonces, de este aspecto, ¿qué puedo hacer yo como un gerente? ¿Cómo puedo yo ayudar a mejorar ese clima que está viviendo en este momento mi colaborador? Sería un tema bastante importante a planteárselo, ¿no? Y frente a esto también creo que es importante enfatizar sobre la empatía en el trabajo. Sí, como les decía, me van a escuchar hablar de esto casi toda la conferencia, pero es que es sumamente importante, porque esto es un proceso multidireccional, al igual que la comunicación. Es decir, que es necesario que nosotros seamos empáticos con nuestros iguales, con nuestros superiores y con nuestros supervisados, buscando siempre y ante todo el bien común. Eso es muy importante, porque solo así vamos a construir empresas que trascienden, que se convierten en marcas experienciales y sobre todo sean referencias de unas marcas donde la gente anhele ir a trabajar como marcas empleadoras. Creo que eso es algo muy importante. Y la clave ante toda crisis es poder construir una relación de confianza con los públicos. Y esto solamente se puede lograr con la elaboración y la puesta en marcha de un plan estratégico de comunicación. Y para eso, como les decía, mensajes claros, decir la verdad, anticiparse siempre a las preguntas que la gente nos puede decir. Yo creo que ante esto la preparación y la práctica es la clave de todo, sobre todo para poder construir confianza. Y, y nada, ponerlo en práctica porque creo que esa es una de las cosas fundamentales, que no solamente se quede en el papel, sino que se aterrice en la práctica y sobre la marcha ir midiendo, ¿no? ¿Cómo va este plan de comunicación? ¿Qué tan acertado está? Y si veo que tengo algún fallo, ir corrigiéndolo, ¿no? Que eso es lo bueno de poder hacer estas mediciones. Así que bueno, eso es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Como les decía, recordarles nada más para cerrar esta fórmula que tengo yo, que es lo que les decía en un inicio, que para mí es muy importante, que es tener un plan estratégico de comunicación interna, que eso es súper importante, tener una gestión adecuada de procesos, y eso nos va a dar como resultado un buen clima laboral. Así que eso es lo que tengo para compartirles. Espero que haya sido grato para ustedes. Para mí ha sido una experiencia maravillosa poder estar y compartir este tiempo con ustedes. Y estoy abierta por si es que tienen alguna pregunta, o si es que de pronto alguien quiere profundizar de esto. Pues bueno, en comentarios voy a dejar también mi correo electrónico por si quieren debatir un poco más acerca del tema, que la verdad me gusta mucho. Yo creo que hoy por hoy la comunicación tiene que ser mucho más humana, mucho más cercana, y generar estos vínculos, ¿no? Estos vínculos de confianza, estos vínculos de credibilidad con la gente. Así que voy a dar un par de minutitos por si la gente quiere hacer alguna pregunta. Y por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes por darse el tiempo. Gracias, Norman, por la pregunta, ¿cómo manejar el estrés laboral? Bueno, creo que como les decía durante la conferencia, es sumamente importante realizar como estas mediciones, ¿no? De clima laboral, y conversar con la gente, realizar primero una encuesta, o si se puede hacer un grupo focal con la gente y conversar acerca de qué les produce estrés. Creo que eso sería como lo más importante, poder identificar cuáles son estos focos de estrés que puede pasarle a la gente, o qué es lo que les está produciendo este estrés, y en función de eso
poder gestionar o llevar a la compañía un experto o alguien que pueda dar como una charla motivacional que pueda ayudarles, incluso algún tema de mindfulness se me ocurre, para poder aplacar este estrés que es verdad que se vive muchísimo ante esto del teletrabajo. Creo que es muy importante, pero sobre todo creo que es importante saber qué es lo que les ocasiona estrés y en función de ese resultado saber con qué experto podemos contar para poder solventar este tema. Vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta más. Muchas gracias. Me están dejando algunos mensajes. Qué bueno. Me agrada muchísimo que hayan disfrutado de la exposición. Tenemos una persona desde Dinamarca. Qué bien. Saludos. Un saludo desde aquí, desde Málaga, que la verdad que es una ciudad muy bonita. Les invito a conocerla. A ver, María Elena Rosero me dice, ¿dónde se hace la diferencia entre ser empático y ser invasivo? A ver, creo que es importante aquí el tema de la escucha. Bueno, creo que el tema es muy importante en los grupos focales, por ejemplo, que uno puede hacer con la gente, conversar con ellos y saber cómo están viviendo esa situación, ¿no? Entonces, ahí tú vas a medir y vas a poder darte cuenta de cuál es la situación que está viviendo esa persona, porque como decía en un inicio, no todos han vivido la pandemia de la misma manera. Entonces, cuando tú entiendes, por ejemplo, no es lo mismo una madre soltera que tiene que trabajar, tiene que hacer las labores domésticas y además ayudar a sus hijos en casa y cuidar de sus padres, adultos mayores en el hogar, ¿no? Son muchos factores y si además como empresa le estás abombando de cosas, la pobre va a estar que estalla. Entonces, hasta ese punto creo que sí se puede como tener una charla, una conversación con esa persona y decirle, bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? Pero no solamente a nivel laboral, y creo que es lo más complicado, ¿saben? Yo recuerdo haber conversado con algunos colegas justamente de este tema que tú me dices, del tema de la empatía, y la gente es que se quedaba sorprendida cuando el jefe les decía, oye, quiero que me cuentes cómo estás. Y él decía, sí, muy bien. No quiero que me digas tú cómo estás como mi colaborador, quiero que me digas tú como persona cómo te sientes. Y claro, me decía, mira, había personas que se sentaban a llorar, o gente que me llamaba al día siguiente, o gente que me escribía un mensaje, mira, no puedo hablar con nadie, estoy viviendo una situación terrible en mi casa. Entonces, de esa forma, tú sabes cómo se siente, cómo está su realidad, y en función de eso, tú ya generas un mensaje para poder conectar emocionalmente con ella. Y no siendo invasivo, pues, mira, es un poco hay que irlo midiendo, ¿no? Tomando el timing del asunto y viendo cómo se lo puede gestionar. Creo que ahí un poco depende de cada quien. Te diría yo, no mantener una conversación 24/7, pero sí una vez a la semana, como mantener al tanto de ver cómo va mejorando esta persona y qué ayuda como desde la empresa se les puede dar para poder mejorar ese clima, ¿no? Tengo otra pregunta que me dice, ¿cuál puede ser la mejor forma de manejar conflictos internos? ¿Quiénes deben intervenir? Vale, ¿qué clase de conflicto interno? Primero, que eso es importante definir, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo teníamos... conversaba con algunos colegas que me decían que tenían el problema del típico radiopasillo, ¿no? O la típica situación que se da con el tema de los chismes en una empresa, por ejemplo. Y claro, y eso lleva problemas porque un departamento no se lleva con el otro y no trabajan, y etcétera, etcétera. Entonces, ante eso creo que es muy importante sentarse y aclarar las cosas. Y a ver, no... y por eso les decía yo que el silencio es una de las peores cosas que se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno alza la bandera, ¿no es cierto? Y tú dices las cosas, oye, pasa esto está siendo claro, conciso y preciso. Y de esta forma tú ya no das pie o no das cabida a que se empiecen a generar estos malos entendidos. Y como un director o un actor, digamos, de línea de jerarquía alta, lo que puedes hacer es sentarles por separado primero y escuchar sus versiones, ¿no? Porque como yo decía, cada uno tiene su realidad.
Y luego decir, bueno, les he escuchado a los dos y en función de esto, como queremos que este proyecto salga adelante y tenemos que sentarnos a trabajar, vamos a hacer lo siguiente y este va a ser el plan de acción y las líneas a seguir van a ser estas, pum, 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 ¿no? Entonces, de esa manera tú primero demuestras empatía porque les estás escuchando. Le dices, bueno, ahora que ya escuché las dos partes, yo creo que la forma más objetiva de resolver es esto está. Pero primero identificar cuál es el conflicto que se ocasiona en esta situación, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Pues me parece que no. Creo que son las últimas. Un saludo a toda mi gente linda de Perú, que también me está mandando unos saluditos por ahí. También veo gente de Ecuador, gente de Dinamarca. Qué bueno. Pues muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. La verdad que para mí ha sido un momento súper grato, súper entretenido y sobre todo creo que hoy más que nunca es muy importante que la gente tenga conciencia de la importancia de gestionar de forma correcta la comunicación interna de la compañía, porque estamos trabajando con personas, con seres humanos, ¿sí? Y ante una situación de crisis, una situación de incertidumbre, de pandemia, necesitamos tener a toda la gente en sinergia, trabajando de la mejor forma, que se sientan protegidos. Suena feo esta palabra, pero como, no sé, como un mensaje un poco hasta paternalista, ¿no? O sea, si les miren, tranquilos, está aquí la empresa, nosotros vamos a cuidar de ustedes. Yo creo que eso es muy, muy importante ahora con esta situación que estamos viviendo. Así que nada más decirles de eso y espero poder en otra ocasión conversar con ustedes. Para todos aquellos que quieran profundizar, comentar más del tema, pues mi correo electrónico es ma.cristina.toledo@gmail.com y estoy abierta pues para seguir conversando y dialogando. Espero que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Adiós.